muy bien, estos pequeños bailadores. Esto es una alegría, es un gozo, ¿eh? Entendamos todos la dificultad que supone hacer folclore aragonés lejos de Aragón, ¿no? Y que bueno, pues que encontremos aquí estos muchachicos pequeños, que tengan estas ganas de subirse al escenario para bailar y cantar la jota. El folclore aragonés tiene mucho mérito y solo nos queda que cuidarlos y cruzar mucho los dedos para que no pierdan un poco esta ilusión y esta alegría y puedan seguir haciéndolo durante muchos años. Lo haremos, lo intentaremos, por lo menos lo intentaremos, pondremos de nuestra parte, eso seguro. Bueno, vamos al canto de nuevo. Noé, a ver, ¿qué has sentido cuando has visto aquí al Luca? Mucha emoción, ¿eh? Luego que corran los vídeos, ¿eh? Que yo estaba aquí todo nervioso con ellos y no lo he disfrutado nada. Los vídeos, pasarlos por favor, que tengo que verlos con detenimiento. A la noche con mi gin tonic y el aire acondicionado me veo los vídeos tranquilamente. Bueno, pues yo creo que de casta le viene al galgo, ¿no? Y el hecho de que tenga una madre bailadora, cantadora y un padre también cantador, pues influye en que este pequeñajo haya salido con la ilusión que ha salido a cantar hoy, porque venía muy determinado a que hoy él cantaba en panameo, ¿eh? Bueno, pues en este caso y en esta ocasión va a cantarnos Noelia Ortiz una bonita jota de estilo. Un aplauso para él.